Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo ejemplo de cómo sacar una base dual de una base de un espacio vectorial finito. Entonces, el espacio que vamos a elegir hoy va a ser un espacio de polinomios, que son polinomios, vamos a hacer algo no demasiado grande, polinomios de grado 2, menores que 2 o igual. Y una base cualquiera, por ejemplo, que tenga una combinación de 1, x y x cuadrado, por ejemplo, ven 1 más x cuadrado, 1 más x, o sea, esta es una base del eh, conjunto del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2. Otra base es la canónica. Acá esta es la canónica ordenada de esta manera, ¿no? De menor a mayor grado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antes de que empecemos, que si yo tengo cualquier polinomio que esté escrito en la base canónica, esto sería un polinomio escrito en la base canónica, voy a tener coeficientes multiplicados por elementos de la base, o sea, a por 1 más b por x más c por x cuadrado. Y lo podría pensar como una terna a, b, c, como un vector que estaría representando, estas serían las coordenadas de mi polinomio en esta base canónica. Si yo, por ejemplo, al mismo polinomio lo voy a escribir en una base diferente, por ejemplo, en la base B, o sea, este es el mismo polinomio, pero ahora escrito en la base B. Estos coeficientes, que son alfa, beta y gamma, serían los elementos que están multiplicando a los elementos de la base en forma ordenada, o sea que estaría representado por una terna alfa, beta y gamma. Estos coeficientes que están acá, uno puede pasar de unos al otros haciendo cambio de base o haciendo cuentas, manganetas de sumar y restar cosas, pero uno puede pasar siempre de una base a la otra. Entonces vamos a hacer algunas cosas, vamos a recordar algo. Si yo tengo la base canónica, en la base canónica ordenada como está acá, el dual de esta base canónica me va a estar devolviendo unos cada vez que coincide el número este con el número del elemento de la base. Por ejemplo, delta 1 de 1 va a ser 1, pero el delta 2 de 1 va a ser 0 y el delta 3 de 1 también va a ser 0. De la misma manera, delta 1 de x me va a dar 0, delta 2 de x me va a dar 1 y delta 3 de x me va a dar 0, porque x era el segundo elemento de mi base. Y para el tercer elemento de mi base me va a dar 1 solamente en el tercer elemento, o sea, delta 3 de x cuadrado me va a dar 1. Bueno, esta sería la dual de la base canónica. Entonces ahora yo lo que quiero es sacar la dual de esta base b que tengo acá. Como siempre, hay dos métodos. Entonces voy a aplicar primero el método de matrices, porque en realidad es el más fácil si uno se acostumbra a ver cómo le escribo la base B en la base canónica. Por ejemplo, fíjense que la canónica es 1x cuadrado, o sea, este vector B o este elemento B, tengo 1 y un x cuadrado, o sea, tengo el primero y el tercer elemento. Entonces, si yo lo escribo como una combinación lineal, o sea, este vector en una base B, lo escribo como combinación lineal de estos vectores de la base canónica, sería 1 por 1, 0 por x y 1 por x cuadrado. Entonces estoy obteniendo los coeficientes que son 1, 0, 1, como si fuese un vector 1, 0, 1, lo pongo acá en columna, en la matriz de cambio de base, ¿ven? Cuando escribo el segundo elemento de mi base B en función de la canónica, voy a tener un 1 por el primer elemento de la canónica, 0 por el segundo y 0 por el tercero. Me daría la segunda columna de la matriz de cambio de base. Y cuando tengo 1 más x, voy a tener 1 por el primero de la canónica, 1 por el segundo de la canónica y 0 por el tercero de la canónica, porque acá no aparece x cuadrado. Entonces, ahí escribo el tercer vector de mi matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base de la dual hay una propiedad que ya la habíamos visto, que es la base dual
la matriz de cambio de base de la base dual B a la base dual E es igual a la matriz de cambio de base de B a E inversa y transpuesta. Entonces yo esta la conozco, tengo que sacar la inversa. Yo nunca hago estas cuentas porque las hago con una aplicación, pero acá les hice, por las dudas que no la consigan la aplicación, pero es Gauss-Jordan, ¿no? O sea, estas cosas que uno hace multiplicando por matrices elementales. Por ejemplo, tomamos la matriz de cambio de base BE. Yo quiero la inversa de esta matriz. Entonces acá escribo la identidad. Entonces voy haciendo operaciones con las filas. Por ejemplo, a esta fila 3 le resto la fila 1. Si hago eso, me va a quedar, o sea, la 1 menos 1 me da 0, 0 menos 1 me da menos 1, 0 menos 1 me da menos 1, ¿ven? 0 menos 1, menos 1, 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, y obtengo esta nueva fila 3. Nunca toco, siempre cambio una sola, ¿no? Si usé la 1 y la 3, bueno, solamente cambió la 3, puse un 0 en la 3. Después, por ejemplo, yo quiero que acá aparezca la identidad, entonces necesito que acá haya un 1. Entonces, por ejemplo, yo lo que podría hacer es, bueno, sumarlas, estas dos, o restarlas. Y ven, voy haciendo la cuenta. Y además quiero 0 acá y 0 acá. Entonces también sumo la 1 con la 3 de nuevo y aparecen ceros acá. Entonces, de esa manera voy obteniendo, voy sumando y restando las filas, multiplicando por cosas, toda la fila completa, y voy logrando que de este lado me quede la matriz identidad. Y lo que me queda acá es la matriz inversa. Igual les recomiendo que si pueden usen aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones en el celular, hay varias, por ejemplo, operador con matrices, hay muchas que sacan inversas. Y después la traspuesta, recuerden que es cambiar la fila por la columna. Voy a cambiar fila por columna, y ahí tengo la inversa y la traspuesta acá. La inversa y la traspuesta de la matriz que yo tenía originalmente, que era la de cambio de base de B a E. Siempre recuerden que B a E es la matriz más fácil de cambiar, ¿no? Entonces, la de cambio de base de B asterisco a E asterisco es la inversa y traspuesta de esta. Por lo tanto, quiere decir que la transformación Φ1, Φ2 y Φ3 en función de la canónica va a ser Φ1, va a ser delta 3. Φ2 es esta combinación de elementos de la canónica y Φ3 es esta combinación de elementos de la canónica. Entonces, si yo le aplicase, por ejemplo, a un polinomio cualquiera, la primer elemento de la dual de B, por ejemplo, Φ1 a este polinomio, lo que me va a dar es delta 3. Y delta 3, recuerden que es el coeficiente que tiene el x cuadrado. Le aplico la Φ2, lo que me va a devolver es el coeficiente del 1, el coeficiente del segundo elemento de la canónica y el tercer elemento de la canónica. O sea que ahí ya tengo Φ1, Φ2 y Φ3. Bueno, y lo mismo con Φ3. Ahora, eso ya estaría, ya tengo mi forma, o sea, mi base dual dada de esta manera. Pero lo que podría hacer ahora es mostrarles un poquito cómo hacer esto o qué significa esto. Si yo tengo un polinomio cualquiera, por ejemplo, tengo este polinomio que está ordenado, y digo, bueno, este polinomio que está de esta manera ordenado, si yo lo quiero escribir, en vez de estar escrito en x cuadrado, en x y en 1, quiero que esté escrito en la base b que yo tenía, o sea, que aparezca 1 más x cuadrado entre paréntesis, 1 más x entre paréntesis, o sea, que me quede con una pinta con estas cosas y no con elementos de la canónica. Lo que hago es aplicarle Φ1, Φ2 y Φ3. Entonces lo que me va a ir dando, ¿ven? Son estos coeficientes. ¿Qué significan? Que este polinomio que yo tenía escrito en la base b, o sea, que aparezca esto en vez del x cuadrado,
va a quedar escrito de esta manera, va a quedar escrito como 5 por 1 más x cuadrado, que es el resultado de aplicar φ1 a el polinomio que me dan. φ2 en el polinomio me daría 1, y φ3 en el polinomio me estaría dando menos 3. Entonces, de esa manera, fíjense cómo rápidamente yo puedo pasar de la base canónica que tengo acá a la nueva base, ¿sí? Y donde los coeficientes en esta nueva base son los operadores estos, las transformaciones estas que están en el espacio dual, en la base del espacio dual, aplicadas al polinomio que a mí me estaban dando, ¿no? Fíjense, eso lo habíamos visto, que los coeficientes son simplemente los elementos de la dual aplicados al vector o a lo que yo estoy poniendo acá. Bueno, ahora, otra manera. Esta otra manera es más con la definición, pero es más engorrosa, ¿no? O sea, si yo tengo que encontrar la forma de una de los elementos de la dual aplicados a cualquiera de estos vectores, va a tener que verificar ciertas cosas. Por ejemplo, si fuese el 1, tendría que ser 1 para el primero, 0 para el segundo. Es decir, básicamente es esto, que me dé 0 si es distinto de j, que me dé 1 cuando i sea j. Y recuerden que este sería el primero, el segundo y el tercer elemento de mi base. Entonces, una forma que a mí se me ocurre, que por ahí no hago tanta cuenta, es si yo tengo un polinomio escrito en la canónica, ese polinomio lo podría hacer medio truquitos y descomponerlo y llevarla a esta base de la siguiente manera. Si por ejemplo tengo x y yo necesito que aparezca 1 más x, sumo y resto 1. Entonces si sumo y resto 1, donde está la x, una parte me queda el elemento de la base y otro me queda un número suelto. Si tengo x cuadrado, también sumo y resto 1. Total, es el sucio truco donde no cambia nada. Después, haciendo distributiva, me va a quedar c por x cuadrado más 1 y un menos c por ahí colgado. Entonces, de esa manera, el polinomio que era de estas pintas se transforma en este polinomio, donde me queda a por 1 más b por 1 más x menos b, más c por 1 más x cuadrado menos c. Reordeno todo lo que no tiene x, reordeno todo lo que tenga 1 más x y todo lo que tenga 1 más x cuadrado por otro lado, y ya tengo una expresión en la base b de esto. Y esto no, ¿se acuerdan que eran los coeficientes? Están relacionadas con las duales, ¿no? O sea, yo tenía un polinomio, esto va a ser c, esto va a ser b, a menos b menos c, y esto me va a dar b. Estos números que están acá, entonces es el polinomio dual aplicado. Entonces fíjense, a ver, ¿dónde lo escribí? Por acá, que dado la base E, un polinomio escrito en esa base E tiene una forma de escribir, la base B tiene una única forma de escribir en la otra base, o sea que un vector representando en la base B estaría dado por los coeficientes A, B, C en la canónica, mientras que en la otra sería C, A menos B menos C y B en la otra base. Y luego por último, bueno, recuerden entonces que mi base D, si era esta, mi dual va a ser esta y está relacionada, o sea que las coordenadas en la base canónica las puedo ver con esta expresión. O sea, tengo coordenadas en base canónica que estaría dada por estas expresiones. Entonces, bueno, creo que eso es todo por este video. Vamos a ver después más videos de anuladores y más ejemplos de esto, pero por ahora este ya está.